El amargo viento de enero me cortaba la piel a través de mi delgado abrigo mientras me apresuraba por las puertas de Bellissimo, el exclusivo restaurante italiano donde había estado trabajando durante exactamente 3 meses y 2 días. Mis dedos estaban entumecidos, mi nariz roja por el frío, y mi cabello, que había peinado cuidadosamente esa mañana, ahora colgaba en mechones lánguidos alrededor de mi rostro. Ya llevaba 10 minutos tarde a mi turno. Sofía, ¿dónde te has metido? Siseó Marcos, el gerente de sala, mientras yo me apresuraba por la cocina, atándome el delantal negro a la cintura. Sus ojos estaban muy abiertos por el pánico, algo que nunca había visto en el hombre, usualmente tan sereno. Mesa 7 BP, tú los atiendes esta noche. ¿Qué? Pero esa es la sección de Jessica. Protesté torpemente con el nudo de mi delantal. Marcos me sujetó por los hombros, sus dedos clavándose un poco. Jessica llamó enferma. Escúchame con atención, Sofía. Esta gente es importante, muy importante. No lo eches a perder. La intensidad en su voz me encogió el estómago. Asentí, alisándome la falda negra y metiéndome un mechón de cabello detrás de la oreja. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Hace 6 meses había huido de la Ciudad de México con nada más que una maleta y mis ahorros, después de que el control creciente de mi exnovio se había convertido en algo más aterrador. Monterrey se suponía que sería mi nuevo comienzo, pero los nuevos comienzos eran caros, y mi pequeño departamento en un barrio modesto de Monterrey se comía la mayor parte de mi sueldo. ¿Quiénes son?, pregunté, agarrando mi libreta. Los ojos de Marcos se movieron por la cocina. ¿Socios de negocios del señor Reyes? La sangre se me heló. Todos los que trabajaban en Bellissimo sabían del señor Reyes, el misterioso dueño que rara vez se aparecía, pero cuyo nombre era susurrado con una mezcla de miedo y respeto. Nunca lo había visto, pero circulaban rumores. Algunos decían que era solo un hombre de negocios adinerado. Otros afirmaban conexiones con empresas más peligrosas. Están en la sala privada del fondo. ¿Recuerdas, Sofía? Profesional, eficiente, invisible. Invisible. Eso se había convertido en mi especialidad últimamente. Mantener la cabeza baja, pasar desapercibida, convertirme en ruido de fondo para el mundo que me rodeaba. Respiré hondo y crucé las puertas de la cocina. El comedor principal de Bellissimo resplandecía con una cálida iluminación. Copas de cristal atrapando la luz de los candelabros, manteles blancos inmaculados sobre pisos de madera oscura. Exudaba riqueza de antaño, del tipo que no necesitaba anunciarse. Me moví por el comedor, la espalda recta, la barbilla en alto, como me habían enseñado. Pasé por la zona principal, por un pasillo corto, hasta la sala privada reservada para invitados especiales. Dudé ante la pesada puerta de madera, mi corazón latiéndome en el pecho. Luego llamé suavemente una vez y entré. El comedor privado era más tenue que el área principal, la iluminación dorada e íntima. Una gran mesa redonda dominaba el espacio, y alrededor de ella se sentaban 6 hombres con trajes que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Su conversación se detuvo al entrar, y 6 pares de ojos se volvieron hacia mí, pero solo una mirada se clavó en la mía y la sostuvo. Él estaba sentado en lo que claramente era la cabecera de la mesa redonda, aunque no podía explicar cómo una mesa redonda podía tener una cabecera. Cabello oscuro, perfectamente peinado, mandíbula afilada sombreada con una barba de unos días precisamente mantenida. Un traje que no solo era caro, sino que parecía hecho a medida para sus amplios hombros, como si nunca hubiera existido antes que él y nunca lo haría después. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron, oscuros, inteligentes y completamente fríos. No parecía mucho mayor de 35 años, más joven de lo que había esperado para alguien que inspiraba una deferencia tan obvia. Bajé la mirada de inmediato, sintiendo un rubor subirme por el cuello. Buenas noches, caballeros. Soy Sofía y seré su camarera esta noche. ¿Puedo empezar con algunas bebidas? Me moví alrededor de la mesa con eficiencia, tomando pedidos de bebidas,
hiperconsciente de la mirada del hombre principal siguiendo mis movimientos. Cuando llegué a él al final, no respondió de inmediato a mi pregunta sobre su preferencia de bebida. «Eres nueva», dijo en cambio, su voz grave y suave con solo un toque de un acento que no pude identificar. No una pregunta, sino una afirmación. «Sí, señor. 3 meses», respondí, con el bolígrafo suspendido sobre mi libreta. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Whisky. Solo». Sentí y me di la vuelta para irme cuando la puerta se abrió, y un hombre de traje negro entró, asintiendo respetuosamente a la mesa antes de acercarse al hombre principal. Se inclinó y le susurró algo al oído. La expresión del hombre principal no cambió, pero algo en su postura se modificó. Una nueva tensión se asentó en sus hombros. Me escabullí, soltando un aliento que no sabía que había estado conteniendo una vez que estuve en el pasillo. Algo en esa habitación, en él, hacía que el aire se sintiera más delgado, más difícil de respirar. Me apresuré a la barra para pasar los pedidos de bebidas. Cuando regresé con una bandeja de bebidas, la atmósfera en la habitación había cambiado. Las voces eran más bajas, los rostros más serios. Distribuí las bebidas en silencio, tratando de ser lo más discreta posible. Mientras colocaba el whisky frente al hombre principal, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Nunca contestaba llamadas personales durante el turno, pero con mi abuela en cuidados paliativos en Oaxaca, había mantenido mi teléfono conmigo constantemente durante la última semana. Después de colocar la última bebida, me recosté contra la pared y revisé discretamente la pantalla. Era el número de su enfermera. Mi corazón dio un vuelco. Había estado esperando esta llamada, temiéndola. Miré la mesa. Estaban inmersos en una conversación, papeles extendidos entre ellos. Di 2 pasos hacia la puerta y respondí en voz baja. «Pronto», susurré. El italiano se me escapó automáticamente como siempre lo hacía al hablar con alguien de casa. La voz de la enfermera llegó suave y arrepentida. Cerré los ojos. Mi mano libre se curvó en un puño a mi lado. Terminé la llamada, parpadeando para contener las lágrimas. Cuando abrí los ojos, encontré toda la mesa en silencio, todos los ojos sobre mí. Pero la mirada del hombre principal era diferente ahora, más aguda, más enfocada. Inclinó ligeramente la cabeza como si me viera por primera vez. Me di cuenta con una sensación de hundimiento de que había hablado italiano delante de ellos, un italiano fluido, nativo. «Me disculpo por la interrupción», tartamudeé, deslizando mi teléfono de nuevo en mi bolsillo. «¿Desean ordenar sus comidas ahora?» La cena transcurrió con una lentitud exasperante. Entraba y salía de la habitación, trayendo platos, reponiendo bebidas, retirando platos. Cada vez que entraba, sentía los ojos del hombre principal sobre mí, siguiendo mis movimientos con un interés que me erizaba la piel. Una vez, cuando me incliné entre dos de los hombres para colocar un plato, percibí un rastro de su colonia, algo amaderado y caro que de alguna manera olía a poder. Para cuando se sirvieron el postre y el café, mis nervios estaban agotados. Los hombres habían pasado de los negocios a una conversación más informal, algunos en inglés, otros en italiano. Entendía cada palabra, pero mantuve mi expresión cuidadosamente inexpresiva, como me habían enseñado, invisible, profesional, solo parte del mobiliario. Era casi medianoche cuando finalmente se prepararon para irse. Presenté la cuenta en una carpeta de cuero que el hombre principal ni siquiera miró antes de entregarme una tarjeta de crédito negra. Cuando regresé con el recibo, lo firmó con una floritura que no pude leer, y luego me lo tendió. Sus dedos se demoraron un momento demasiado mientras lo tomaba. «Gracias, Sofía», dijo, mi nombre rodando por su lengua en perfecto italiano. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar, y retrocedí mientras recogían sus cosas. Salieron de la habitación, el hombre principal el último. En la puerta, se detuvo y me miró, su expresión ilegible. «Buonanotte», dijo, y luego se fue. Exhalé temblorosamente y comencé a limpiar la mesa. La propina fue extravagante, más dinero del que ganaría en una semana.
Me la guardé con dedos temblorosos, preguntándome por qué el encuentro me había dejado tan inquieta. Una hora más tarde, finalmente había terminado de limpiar. El restaurante se había vaciado. Solo unos pocos miembros del personal permanecían para cerrar. Me desaté el delantal, exhausta hasta los huesos, el dolor por mi abuela pesándome en el corazón. Necesitaba reservar un vuelo a Oaxaca para verla por última vez, para despedirme. Pero los vuelos eran caros, e incluso con la propina de esta noche, no estaba segura de poder pagarlo. Sofía. Marcos apareció a mi lado mientras recogía mi abrigo. El señor Reyes desea hablar contigo antes de que te vayas. Se me cayó el estómago. ¿El señor Reyes? ¿Está aquí? Marcos me miró de forma extraña. Claro, estaba en la mesa 7. La habitación dio vueltas ligeramente. El hombre principal, el que me había seguido con la mirada toda la noche, el que me había observado con tanta intensidad después de mi llamada telefónica, era Dante Reyes, el dueño, el hombre cuyo nombre todos susurraban. Marcos me llevó a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Llamó una vez, luego me hizo un gesto para que entrara. Con pies de plomo, entré. La oficina era pequeña pero elegante, con paneles de madera oscura y un escritorio que dominaba el espacio. Dante Reyes estaba sentado detrás de él, sin chaqueta, con las mangas de su camisa blanca remangadas para revelar unos antebrazos fuertes. Una sola lámpara de escritorio proyectaba sombras sobre su rostro, enfatizando los ángulos afilados de sus pómulos. No estaba solo. Un hombre grande estaba junto a la puerta, su postura ancha, las manos entrelazadas al frente. Un guardaespaldas. «Siéntate, per favore», dijo Reyes, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté, la espalda rígida, las manos dobladas en mi regazo para ocultar su temblor. ¿Me iban a despedir por contestar una llamada personal? ¿Por hablar italiano? ¿Por algún error que ni siquiera me había dado cuenta de haber cometido? «Hablas italiano como una nativa», dijo sin preámbulos, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. Tragué saliva. «Soy nativa, señor. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Oaxaca. Sin embargo, tu español casi no tiene acento. Mi madre era italiana. Crecí bilingüe». Asintió lentamente, como si encajara las piezas de un rompecabezas. «Y la llamada que recibiste esta noche, malas noticias de casa, supongo». Mis ojos se abrieron ligeramente ante su franqueza. «Mi abuela está muy enferma. La enfermera dijo que debería ir lo antes posible si quiero verla antes». No pude terminar la frase. Para mi horror, las lágrimas brotaron de mis ojos. Las parpadeé furiosamente, no queriendo mostrar debilidad frente a este hombre. Algo parpadeó en el rostro de Reyes. No precisamente simpatía, pero quizás comprensión. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una delgada carpeta negra, deslizándola por la superficie hacia mí. «Ábrela», ordenó suavemente. Con dedos vacilantes, la abrí. Dentro había un boleto de avión de primera clase a San Miguel de Allende, con salida para mañana por la tarde, y un sobre que, cuando eché un vistazo dentro, contenía más dinero en efectivo del que jamás había visto de una sola vez. Lo miré, la confusión y la sospecha luchando dentro de mí. «No entiendo. Necesito a alguien que hable italiano nativo para que me acompañe en un viaje de negocios. Mi traductor habitual ha enfermado. El viaje es de 2 semanas a San Miguel de Allende y Guanajuato. El boleto es tuyo, así como el pago anticipado si aceptas trabajar para mí durante este tiempo». Mi mente se aceleró. Parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Qué implicaría exactamente este trabajo? La comisura de su boca se curvó hacia arriba. «Traducción durante reuniones, algo de trabajo administrativo ligero. Nada que esté más allá de tus capacidades, te lo aseguro». Miré el boleto, la salvación que representaba. Podía ver a mi abuela, podía despedirme, pero ¿a qué costo? «¿Por qué yo?», pregunté, obligándome a sostener su mirada. «Debe haber traductores profesionales que podrías contratar». Algo peligroso parpadeó en sus ojos. «Prefiero a alguien auténtico, alguien que entienda los matices de ambos idiomas y culturas. Y me resulta que prefiero a alguien que he investigado personalmente». Investigado. La palabra me produjo un escalofrío.
¿Cuánto sabía ya de mí? No tienes que decidir ahora mismo, dijo recostándose en su silla. El vuelo sale a las 3 de la tarde de mañana. Si aceptas, un coche te recogerá en tu departamento al mediodía. Se me heló la sangre. Sabía dónde vivía. ¿Cómo? Registros de empleados, dijo suavemente. Pero algo en su expresión me dijo que había algo más. Me puse de pie con piernas temblorosas, la carpeta con el boleto apretada en mi mano. Lo pensaré. Él asintió, pero mientras me daba la vuelta para irme, añadió: Sofía, tu abuela no tiene mucho tiempo, tú tampoco. La amenaza implícita flotó en el aire entre nosotros. Me apresuré a salir de la oficina, pasé junto al guardaespaldas, cuyos ojos siguieron mis movimientos por el restaurante, ahora vacío, y salí al frío aire de la noche. Estaba a mitad de camino a casa en un taxi cuando me di cuenta de lo que acababa de pasar. Dante Reyes no me había preguntado si tenía pasaporte. No me había preguntado si podía pedir tiempo libre en el trabajo. No me había preguntado nada sobre mi vida o mis circunstancias. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y de alguna manera, a pesar de que las alarmas sonaban en mi cabeza, sabía que estaría en ese coche mañana al mediodía. No solo por mi abuela, sino porque algo en los ojos de Dante Reyes me decía que negarse no era realmente una opción. Lo que no sabía entonces era que nunca volvería a mi antigua vida. El sueño me eludió esa noche. Me revolví en mi estrecha cama, mi mente alternando entre pensamientos de mi abuela, sus suaves manos, el olor a romero que siempre se pegaba a su ropa, el sonido de su risa y los ojos fríos y calculadores de Dante Reyes. Al amanecer, ojeras oscuras sombreaban mis ojos, pero mi decisión estaba tomada. Iría a Oaxaca. Vería a mi nana por última vez. Lo que viniera después, lo enfrentaría. Empaqué metódicamente, mis manos moviéndose en piloto automático mientras mis pensamientos se aceleraban. Ropa práctica para un viaje de negocios. Un vestido negro para cuando inevitablemente tuviera que despedirme de mi nana. Artículos de tocador, pasaporte, el sobre de efectivo que había escondido en un libro hueco, dinero de emergencia que había estado ahorrando desde que huí de la Ciudad de México por si necesitaba huir de nuevo. A las 11:30, estaba junto a la ventana de mi departamento, observando la calle de abajo. El barrio no era el mejor, pero era lo que podía pagar. Al otro lado de la calle, un hombre con un abrigo oscuro se apoyaba en un poste de luz, fumando. Había estado allí desde que me desperté, vigilando mi edificio, vigilándome a mí. Exactamente al mediodía, una elegante escalade negra con vidrios polarizados se detuvo en la acera. El hombre del otro lado de la calle se enderezó, tiró su cigarrillo y habló por lo que ahora me di cuenta que era un auricular. Se me revolvió el estómago. Reyes me había estado vigilando toda la mañana, asegurándose de que no huyera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. El coche espera, señorita Rubio. Tragué saliva con fuerza, agarré mi maleta y mi bolso y eché un último vistazo a mi pequeño departamento. Por un momento, consideré no bajar, fingir que no estaba en casa, pero la imagen del rostro de mi abuela flotó en mi mente y supe que no tenía elección. El aire de enero me cortó a través de mi abrigo al salir. El conductor, un hombre de hombros anchos con un corte de cabello muy corto y expresión impasible, tomó mi maleta sin decir una palabra y abrió la puerta trasera. Me deslicé en el asiento trasero, medio esperando encontrar a Dante Reyes esperando dentro. En cambio, el coche estaba vacío, los asientos de cuero negro fríos contra mis piernas. ¿Dónde está el señor Reyes?, pregunté mientras el conductor se alejaba de la acera. La espera en el aeropuerto, señorita Rubio, respondió, sus ojos encontrándose brevemente con los míos en el espejo retrovisor. Asentí y me volví para ver la ciudad deslizarse a través de las ventanas polarizadas. El hombre que había estado vigilando mi edificio ahora caminaba en dirección opuesta, todavía hablando por su auricular. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de lo coordinado que estaba todo. En el aeropuerto me escoltaron más allá de la seguridad regular a través de una entrada privada que no sabía que existía. Sin filas, sin esperas, sin quitarme los zapatos ni sacar mi computadora portátil.
El conductor me entregó a una mujer menuda con un traje impecable que se presentó como Alejandra, la asistente del señor Reyes. Él la espera en el salón privado, dijo, su expresión profesionalmente neutra, mientras me guiaba por pasillos que nunca había visto, a pesar de haber volado desde este aeropuerto antes. Su equipaje será manejado por separado. El salón privado no se parecía en nada a las concurridas áreas de espera de la terminal principal. Iluminación suave, asientos mullidos, un bar surtido con licores de primera línea y ventanales de suelo a techo con vistas a la pista. Y allí, de pie junto a esas ventanas, de espaldas a mí, estaba Dante Reyes. Se giró al entrar, y una vez más me sorprendió la pura presencia del hombre. Hoy vestía un traje de carbón que parecía absorber y reflejar la luz en igual medida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula recién afeitada. Parecía haber salido de una revista de lujo, sin una pizca de la noche anterior visible en su rostro. Sofía, dijo, mi nombre sonando diferente en su boca de lo que nunca antes lo había hecho. Me complace que hayas decidido acompañarme. Apreté más la correa de mi bolso. Necesito ver a mi abuela. Algo que podría haber sido respeto parpadeó en sus ojos. Directa, aprecio eso. Señaló una zona de asientos. Por favor, siéntate. Tenemos algo de tiempo antes de abordar. Alejandra desapareció y me encontré sola con él, sentada al borde de un sofá de cuero, mientras él se sentaba frente a mí, completamente a gusto. Un camarero apareció con café, un espresso para él, un capuchino para mí. No le había dicho a nadie mi preferencia de café. Me tomé la libertad de mandar algo de ropa al avión para ti, dijo, observándome por encima del borde de su taza. Ropa de negocios apropiada para las reuniones a las que asistiremos. Mi espalda se puso rígida. Traje ropa. Estoy seguro de que sí, respondió, su tono dejando claro lo que pensaba de mi guardarropa. Estas son simplemente opciones adicionales. Considéralo parte de tu compensación. Quise negarme, decirle que no necesitaba su caridad, pero algo en su expresión me detuvo. Esto no era caridad, esto era control. ¿Cuándo podré ver a mi abuela?, pregunté, cambiando de tema. Él bajó su taza. Llegamos a San Miguel de Allende mañana por la mañana. Tendrás la tarde libre para visitarla. Después de eso te necesitaré para una cena de negocios. Asentí. Un alivio me invadió. Al menos no me iba a apartar de ella inmediatamente. Ahora, continuó, inclinándose ligeramente, hablemos de lo que espero de ti durante este viaje. Durante los siguientes 20 minutos, me describió mis deberes. Traducir durante reuniones con socios de negocios italianos que preferían no hablar español, acompañarlo a cenas y funciones sociales, manejar algo de correspondencia. Nada que pareciera abiertamente inapropiado. Sin embargo, el trasfondo de sus palabras, la forma en que sus ojos nunca se apartaban de los míos, la comprensión implícita de que ahora estaba en su órbita, me erizaba la piel de inquietud. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó cuando terminó. 1000, pero solo una importaba. ¿Por qué yo? ¿De verdad? Me estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Luego, metió la mano en su chaqueta y sacó una delgada carpeta, colocándola en la mesa de café entre nosotros. Ábrela. Con dedos vacilantes, la abrí. Dentro había una fotografía mía tomada hace 3 años en mi graduación universitaria. Yo estaba sonriendo, con el brazo alrededor de mi abuela, quien había viajado desde Oaxaca para la ceremonia. Junto a ella había una copia de mi título en Negocios Internacionales y Marketing de la Universidad de la Ciudad de México. Luego vinieron páginas de lo que parecía una verificación de antecedentes. Direcciones anteriores, historial laboral, incluso mi puntaje de crédito. La última página me heló la sangre. Un informe policial que había presentado contra mi exnovio en la Ciudad de México con fotografías de los moretones que me había dejado en las muñecas y el cuello. Mis manos temblaron al cerrar la carpeta. ¿Cómo conseguiste esto? Me encargo de saber quién trabaja para mí, Sofía. Su voz era más suave ahora, casi amable, pero sus ojos permanecían agudos.
incluso quienes sirven bebidas en mis restaurantes. Esto va más allá de conocer a tus empleados, dije, la ira momentáneamente superando mi miedo. Esto es una invasión de la privacidad. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. La privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse realmente. Tomó la carpeta de vuelta, guardándola en su chaqueta. Para responder a tu pregunta, te elegí porque estás cualificada. Estás desesperada y no tienes conexiones que te conviertan en un riesgo para la seguridad. ¿Sin conexiones? Tengo familia. ¿Una abuela moribunda? Interrumpió. ¿Sin padres, ambos fallecidos? ¿Sin hermanos? ¿Sin una relación seria desde que huiste de la Ciudad de México? Pocos amigos en Monterrey. Te mantienes a ti misma, trabajas duro, envías dinero al centro de atención de tu abuela cada mes y tratas de ser invisible. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero nunca fuiste invisible para mí, Sofía. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cuánto tiempo me había estado observando? ¿Desde que empecé en el restaurante? ¿Antes? Las implicaciones me marearon. Nuestro vuelo está listo, dijo, poniéndose de pie abruptamente. ¿Vamos? En un aturdimiento, lo seguí por otra salida privada directamente a la pista donde esperaba un elegante jet privado, sus motores ya zumbando. No un vuelo comercial, a pesar del boleto de primera clase que me había mostrado. Por supuesto que no. Hombres como Dante Reyes no esperaban en filas de abordaje ni se sentaban entre extraños. El interior del jet era todo cuero crema y madera pulida con solo 8 asientos que parecían más tronos, además de una sala de estar y lo que parecía ser un dormitorio privado en la parte trasera. Dos auxiliares de vuelo nos saludaron con sonrisas deferentes. Un hombre que solo podía ser otro guardaespaldas se sentó cerca del frente, su volumen apenas contenido por su traje. Y para mi sorpresa, Alejandra ya estaba sentada, escribiendo en una computadora portátil. «Ponte cómoda», dijo Dante, señalando un asiento. «Es un vuelo largo». Me hundí en el suave cuero, agudamente consciente de que ahora estaba verdaderamente atrapada a 30.000 pies de altura en un jet privado con un hombre que me había estado investigando quién sabe cuánto tiempo. Un hombre que, si los rumores sobre él eran ciertos, no era solo el dueño de un restaurante, sino alguien con conexiones peligrosas. Una vez que alcanzamos la altitud de crucero, una auxiliar de vuelo trajo champán, que yo rechacé, y luego una funda de ropa, que colgó en un armario que no había notado. «Su vestuario adicional, señorita Rubio», dijo con una sonrisa practicada. Dante se había movido para sentarse con Alejandra, sus cabezas inclinadas sobre documentos, hablando demasiado bajo para que yo pudiera escuchar. Traté de distraerme con el libro que había traído, pero las palabras nadaban ante mis ojos. Finalmente, el agotamiento de mi noche sin dormir me superó, y a pesar de mi ansiedad, me quedé dormida. Me desperté con el suave toque de una mano en mi hombro. Por un momento desorientado, pensé que estaba de vuelta en mi apartamento. Luego, mis ojos se enfocaron en el rostro de Dante Reyes a centímetros del mío, y la realidad regresó de golpe. «Vamos a repostar», dijo, enderezándose. «Estira las piernas si quieres. Tenemos aproximadamente una hora». Parpadeé, mirando por la ventana para ver que la oscuridad había caído. Un pequeño aeródromo privado se extendía más allá de la ventana, nada como los grandes aeropuertos a los que estaba acostumbrada. «¿Dónde estamos?», pregunté, mi voz ronca por el sueño. «Un aeródromo privado en el desierto de Sonora», respondió encogiéndose de hombros mientras se ponía un abrigo. «Hay un salón dentro si quieres refrescarte. Un aeródromo privado en el desierto de Sonora». Ni siquiera estábamos siguiendo una ruta de vuelo normal. Agarré mi bolso y mi abrigo, siguiéndolo por las escaleras del avión hacia el aire gélido de la noche. Mi aliento formó una nube frente a mí mientras me apresuraba por la pista hacia un pequeño edificio moderno que servía como terminal para vuelos privados. Dentro, Dante habló brevemente con su guardaespaldas, luego desapareció por un pasillo con Alejandra, dejándome momentáneamente sin vigilancia. La comprensión me golpeó como un trueno. Esta podría ser mi oportunidad. Podría pedir ayuda, intentar escapar. ¿Pero entonces qué?
Estaba en el desierto de Sonora sin mi pasaporte, que estaba en mi equipaje de mano todavía en el avión. Tenía algo de efectivo, pero no tenía forma de volver a casa. Y mi abuela todavía me esperaba en Oaxaca. Encontré el baño de mujeres y me encerré en un cubículo, tratando de respirar a través del pánico que me subía por el pecho. ¿En qué me había metido? El hombre había recopilado un expediente sobre mí, me había vigilado, y ahora me tenía en su avión privado rumbo a Oaxaca. Sin embargo, no me había amenazado ni me había hecho daño de ninguna manera. Su interés en mí era inquietante, pero era peligroso. Para cuando salí, después de haberme salpicado la cara con agua fría y haberme retocado el maquillaje, había decidido continuar el viaje. Vería a mi abuela, cumpliría con cualquier deber legítimo que Reyes requiriera, y luego reevaluaría mi situación. Si las cosas se volvían amenazantes, encontraría una salida. Luego encontré una pequeña zona de cafetería y pedí un té, acunando la taza caliente entre mis manos frías. A través de las paredes de cristal, podía ver el avión siendo reabastecido de combustible, su elegante fuselaje reluciente bajo las luces del aeródromo. Tan absorta estaba en mis pensamientos que no noté que Dante se acercaba hasta que se deslizó en el asiento frente a mí. ¿Te sientes mejor después de tu descanso?, preguntó, con su propia taza de lo que olía a espresso en la mano. Asentí sin fiarme de mi voz. La condición de tu abuela se ha estabilizado ligeramente, dijo, observando mi rostro con atención. Hice que mi gente se pusiera en contacto con su centro. El médico cree que aguantará hasta que lleguemos. Casi se me cae la taza. ¿Revisaste su estado? ¿Por qué? Sería desafortunado si llegáramos demasiado tarde, dijo simplemente. No me gustan los viajes perdidos. Su insensibilidad debería haberme enfadado. Pero en cambio, un extraño alivio me invadió. Cualesquiera que fueran sus motivos, su intervención significaba que probablemente vería a mi nana una vez más. Gracias, dije en voz baja. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que logró reconocer mi gratitud, al mismo tiempo que dejaba claro que no requería ninguna. Deberíamos regresar al avión. Terminaron de repostar. El resto del vuelo transcurrió en un borrón de sueño inquieto y vigilia ansiosa. En algún momento durante la noche, acepté una comida ligera, la picoteé bajo la atenta mirada de Dante, luego me retiré a mi libro. Alejandra trabajó incansablemente, ocasionalmente trayendo documentos para que Dante los revisara o recibiendo llamadas telefónicas en voz baja en la parte trasera del avión. El guardaespaldas permaneció alerta, su mirada recorriendo la cabina regularmente. Nadie me habló directamente, como si Dante hubiera dejado claro que no debía ser abordada sin su permiso. Amanecía mientras comenzábamos nuestro descenso a San Miguel de Allende. La luz dorada se derramaba sobre el paisaje familiar, iluminando los tejados de terracota y la serpenteante cinta del río Laja. A pesar de todo, mi corazón se alegró al ver mi tierra natal. Mientras el avión aterrizaba, Dante se sentó frente a mí, su expresión inescrutable. Nos alojaremos en mi hacienda en las colinas, dijo, enderezándose los puños. Un coche te llevará a ver a tu abuela esta tarde. Luego te traerá de vuelta para la cena de negocios a las 8. No te llevaré, sino un coche te llevará. La distinción era clara. Sería transportada como un paquete a donde y cuando él deseara que fuera. Entiendas, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si hubiera esperado más resistencia. Bien. Me entregó un pequeño teléfono negro. Llévalo contigo en todo momento. Es seguro y tiene mi número programado. Si hay una emergencia o si necesitas algo, úsalo. Tomé el dispositivo, otro lazo que me unía a él. Gracias. El avión rodó hasta un hangar privado donde dos SUV negros esperaban en la pista mientras desembarcábamos. Dante colocó su mano ligeramente en la parte baja de mi espalda, guiándome por las escaleras. Era la primera vez que me tocaba, e incluso a través de mi abrigo, su mano ardía como una marca. Bienvenida a San Miguel de Allende, Sofía, murmuró, su aliento cálido contra mi oído. O debería decir, bienvenida a casa. El viaje desde el aeropuerto nos llevó fuera de la ciudad y hacia las ondulantes colinas de Guanajuato,
Viñedos y olivares se extendían a ambos lados del sinuoso camino. El paisaje dolorosamente familiar, pero ahora visto a través de una lente de incertidumbre. Me senté en silencio en el asiento trasero junto a Dante, agudamente consciente de su proximidad, del tenue aroma de su colonia, de la forma en que su presencia parecía llenar el vehículo a pesar de su postura relajada. La hacienda, cuando llegamos, me quitó el poco aliento que me quedaba. No era solo una casa, sino una pequeña propiedad con un edificio principal de piedra color miel y tejas de terracota rodeado de jardines cuidados y olivos. Un camino de entrada circular conducía a escalones de piedra y enormes puertas de madera que se abrieron cuando nuestros vehículos se acercaron. ¿Esto es tuyo?, pregunté, incapaz de contener el asombro en mi voz. Los labios de Dante se curvaron en lo que pudo haber sido una sonrisa genuina. Una de varias propiedades en México. Esta es especial para mí. Mientras salíamos del coche, el personal apareció para llevar nuestro equipaje. Dante les habló en un rápido italiano, su acento impecable, pero con una cadencia que lo marcaba como nacido en Estados Unidos. Capté fragmentos de instrucciones sobre mi habitación, los preparativos de la cena, los protocolos de seguridad. Se volvió hacia mí. María te mostrará tu habitación. Descansa, dúchate, come si deseas. El coche estará listo a las 2 para llevarte a ver a tu abuela. Con eso, desapareció dentro de la hacienda. Alejandra y el guardaespaldas lo seguían, dejándome con una mujer mayor cuyo amable rostro contrastaba con la opulencia que nos rodeaba. Venga, señorita, dijo en italiano, indicándome que la siguiera. Debe estar agotada por su viaje. La seguí por la hacienda, tratando de no boquiabrirme ante los techos altísimos, los muebles antiguos, las obras de arte que parecían dignas de un museo. Me llevó por una gran escalera al segundo piso, por un pasillo y finalmente a un conjunto de puertas dobles, que abrió con un floreo. Su dulce, señorita. Si necesita algo, por favor use el teléfono de la casa junto a la cama para llamarme. Entré y casi me ahogo. La habitación era más grande que todo mi departamento en Monterrey, con una cama con dosel vestida con sábanas color crema, una sala de estar con chimenea y ventanales de suelo a techo que daban a un balcón privado con vistas al campo de Guanajuato, un baño en suite relucía con mármol y contenía una ducha y una bañera lo suficientemente grande para dos. Mi maleta ya había sido entregada y colocada en un portaequipajes. Pero lo que me llamó la atención fueron las fundas de ropa colgadas cuidadosamente en el armario abierto, al menos una docena de ellas. Me acerqué lentamente y abrí una para revelar un vestido de cóctel negro que parecía ser exactamente de mi talla. Otra contenía un blazer y pantalones a medida en un color borgoña intenso, etiquetas de diseñador, probablemente una fortuna, probablemente cientos de miles de pesos mexicanos en ropa. En la cama había una pequeña caja de terciopelo con una tarjeta a un lado. Con dedos temblorosos, la abrí para encontrar un delicado collar de oro con un único colgante de perla. La tarjeta decía simplemente, para la cena de esta noche, D. Me senté al borde de la cama, el collar apretado en mi mano mientras el peso total de mi situación se abatía sobre mí. Estaba en el mundo de Dante Reyes ahora, rodeada de su riqueza, dependiente de su generosidad, sujeta a su control, y con cada hora que pasaba, cada gesto, cada regalo, las cadenas invisibles a mi alrededor se apretaban. Sin embargo, en solo unas pocas horas, vería a mi abuela por última vez, y por esa oportunidad me había vendido a un hombre cuya verdadera naturaleza e intenciones seguían siendo un misterio. Un hombre cuyos ojos oscuros parecían ver directamente a mi alma, cuya sola presencia hacía que mi corazón se acelerara con la misma intensidad de miedo, y algo más que me negaba a nombrar. No lo sabía entonces, pero cuando regresara a esta hermosa habitación esta noche, nada volvería a ser igual. Dormí a ratos durante unas horas. El agotamiento finalmente superó mis pensamientos acelerados. Cuando desperté, la luz del sol entraba por las ventanas, proyectando patrones dorados sobre la alfombra mullida. Por un momento, me quedé inmóvil,
absorbiendo la cualidad surrealista de mi situación. Hace 24 horas había sido una camarera en Monterrey, viviendo al día. Ahora estaba en una hacienda de Guanajuato, vistiendo pijamas de seda que no recordaba haber desempacado, a punto de ver a mi abuela por lo que podría ser la última vez. Me duché en el baño de mármol, la presión del agua perfecta, los artículos de tocador perfumados dispuestos como ofrendas. Después de secarme, descubrí que mi propia ropa había sido lavada y planchada, colgada ordenadamente junto al nuevo guardarropa que Dante había proporcionado. Deliberadamente elegí mis propios jeans y suéter, un pequeño acto de desafío, recuperando la poca autonomía que podía. Un suave golpe en la puerta anunció a María con una bandeja de desayuno. Fruta fresca, yogur, pasteles aún calientes del horno y un café italiano fuerte que olía a casa. «Buongiorno, señorita», dijo alegremente, dejando la bandeja en la pequeña mesa junto a la ventana. «¿Durmió bien?» «Bastante bien», mentí, aceptando la taza de café que me sirvió. «Gracias, María». Se afanó en abrir más las cortinas para dejar entrar más luz, enderezando objetos en el tocador que no necesitaban ser enderezados. Reconocí el comportamiento. Quería hablar, pero dudaba. «¿Hay algo más, María?», pregunté suavemente. Se giró, su amable rostro preocupado. «La cena de anoche, ¿salió bien?», asentí, bebiendo mi café. «Creo que sí». El señor Reyes parecía satisfecho con el resultado. María miró hacia la puerta como si comprobara que estábamos realmente solas, luego bajó la voz. «Tenga cuidado, señorita. Esos hombres, especialmente Ferra, no son buenos hombres». Mi mano se detuvo a medio camino de un pastel. «Los conoce. He trabajado en esta casa durante 15 años. He visto muchas cenas así, muchos hombres así». Se retorció las manos en el delantal. «Y muchas mujeres jóvenes traídas aquí por el señor Reyes». Se me encogió el estómago. «¿Muchas mujeres?», asintió, con los ojos tristes. «Algunas se quedan unos días, otras unas semanas, visten ropa hermosa, asisten a sus reuniones y fiestas, y luego desaparecen». «¿Desaparecen?». Mi voz era apenas un susurro. Los ojos de María se abrieron. «Oh, no de esa manera, señorita. Se van a casa, de vuelta a sus vidas, pero cambiadas de alguna manera. Más tristes, quizás, o más duras». Negó con la cabeza. «El señor Reyes no es cruel. No como algunos, pero toma lo que quiere y cuando termina...». Se interrumpió, pero su significado era claro. Yo no era la primera mujer que Dante había traído a esta hacienda. Vestida como una muñeca y utilizada para sus propósitos. Cualesquiera que fueran sus intereses en mí, mis habilidades lingüísticas, mi vulnerabilidad o algo completamente diferente, sería temporal, y cuando terminara, sería desechada como las otras. «¿Por qué me dices esto?», pregunté. La mano curtida de María cubrió la mía brevemente. «Porque tienes ojos amables, porque me hablas como a una persona, no como a una sirvienta, y porque vi cómo te miró anoche». Se enderezó, volviendo a su comportamiento profesional. «El coche estará listo cuando desee visitar a su abuela. Solo llame cuando esté lista». Me dejó con mi café enfriándose y mis pensamientos tumultuosos. Comí mecánicamente, apenas saboreando los exquisitos pasteles, mi mente acelerada. Si María tenía razón, yo era solo la última de una serie de mujeres que Dante había recogido, usado y desechado. El conocimiento debería haber fortalecido mi resolución de mantener mi distancia, de cumplir con mi obligación y nada más. Entonces, ¿por qué me dolía? Me vestí de nuevo con mi propia ropa. Jeans, un suéter, botas. Me até el cabello en una simple cola de caballo y me maquillé mínimamente. Si iba a ser desechada de todos modos, bien podría ser yo misma mientras sucedía. La hacienda estaba en silencio mientras descendía por la gran escalera. Ninguna señal de Dante o Alejandra o el omnipresente guardaespaldas. Solo un miembro del personal que apareció de la nada para preguntar si necesitaba que trajeran el coche. En el hospicio, mi nana estaba despierta y más lúcida que el día anterior. Sus ojos se iluminaron cuando entré y me dio palmaditas en la cama con una mano frágil.
Ahí estás, mi niña, dijo, su voz más fuerte que ayer. Soñaba contigo. Me senté a su lado, tomándole la mano, maravillándome con la piel tan delgada como el papel, las venas azules visibles debajo. Buenos sueños, espero. Eras una niña pequeña otra vez, corriendo por los olivares, riendo. Su sonrisa era melancólica. Siempre fuiste una niña tan feliz. Antes, terminé suavemente, de que papá y mamá murieran. Ella asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. La vida no fue amable contigo, pequeña. Demasiada pérdida para una tan joven. Le apreté la mano suavemente. Te tuve a ti, Nana. Fuiste suficiente. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato. Los únicos sonidos eran el pitido de los monitores y el murmullo distante de la actividad hospitalaria. Luego Nana me miró con una perspicacia sorprendentemente aguda. Háblame de este hombre, Dante Reyes. Dudé, insegura de cuánto revelar. Es complicado, Nana. Poderoso, acostumbrado a salirse con la suya. ¿Y qué quiere de mi Sofía? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. ¿Qué quería Dante de mí? Mis habilidades lingüísticas, mi cuerpo, mi complicidad en los negocios turbios que realizaba. No lo sé, admití finalmente, pero él arregló para que yo estuviera aquí contigo, y por eso estoy agradecida. Los ojos de Nana se entrecerraron. ¿A qué precio, mi niña? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una enfermera, seguida por el especialista de una clínica de prestigio en Ciudad de México. Necesitaban examinar a Nana, cambiar sus apósitos, ajustar su medicación. Salí al pasillo para darles privacidad, apoyándome en la pared, con los ojos cerrados, de repente agotada. Se ve mejor hoy. La voz profunda me hizo enderezar. Dante estaba a unos pocos pasos, impecable en un traje de carbón a pesar de la hora temprana, con las manos en los bolsillos, observándome con esos ojos oscuros e insondables. ¿Qué haces aquí?, pregunté, demasiado sorprendida para ser diplomática. Vine a ver su progreso y a verte a ti. Me crucé de brazos, de repente a la defensiva. ¿Por qué? Dio un paso más cerca, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Porque quería disculparme por anoche. Me excedí. De todas las cosas que esperaba que dijera, una disculpa no estaba entre ellas. Lo miré, buscando en su rostro signos de manipulación o engaño, pero solo encontré lo que parecía ser un arrepentimiento genuino. Sí, lo hiciste, acepté finalmente. El fantasma de una sonrisa tocó sus labios. No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? ¿Debería? No, admitió. La sonrisa se hizo más pronunciada. Eso es lo que te hace diferente. ¿Diferente? La palabra hizo eco de la advertencia anterior de María sobre las otras mujeres que había traído a la hacienda. Miré hacia otro lado, poco dispuesta a dejarle ver el dolor en mis ojos. Los médicos dicen que está respondiendo bien al nuevo tratamiento, dijo después de un momento, cambiando de tema. Está más cómoda, más alerta. Eso es una buena noticia. Asentí, agradecida a pesar de mí misma. Gracias de nuevo por arreglarlo. Sé que debe haber sido caro traer al especialista tan rápido. Descartó mis agradecimientos con un gesto. No fue nada, pero no fue nada. Ni para mí, ni para mi nana. Cualesquiera que fueran sus motivos, me había dado estos preciosos días finales con ella. Esa deuda no podía ser fácilmente ignorada. La puerta se abrió y salió el médico. Asintió respetuosamente a Dante. Luego se volvió hacia mí. Está bien, considerando todo. El tratamiento le está dando más días buenos, más claridad. Es lo mejor que podemos esperar en esta etapa. ¿Puedo volver a entrar?, pregunté. Claro, pregunta por usted. Dudó. Está cansada, sin embargo. Intente no quedarse demasiado tiempo. Asentí y me dirigí hacia la puerta. Luego me detuve mirando a Dante. ¿Vas a entrar? Algo como sorpresa parpadeó en su rostro antes de que lo volviera a la impasibilidad. ¿Te gustaría que lo hiciera? La pregunta era genuina, me di cuenta de golpe. Realmente me estaba preguntando mi preferencia, no asumiendo ni ordenando.
Era algo tan pequeño, pero se sentía significativo. Sí, dije en voz baja. Me gustaría. Adentro, los ojos de mi nana se abrieron cuando Dante me siguió a la habitación. Hice las presentaciones, observando cómo se acercaba a su cama con una gentileza inesperada, tomando su frágil mano con la suya fuerte, hablándole en italiano fluido sobre San Miguel de Allende, sobre el clima, sobre lo valiente que era su nieta. Nana, nunca intimidada ni siquiera por hombres poderosos, lo miró fijamente con una mirada penetrante. Tú eres quien trajo a mi Sofía de vuelta a mí. No era una pregunta, pero Dante respondió de todos modos. Sí. ¿Por qué? Él me miró, luego regresó a ella. Porque se merecía la oportunidad de despedirse y porque necesitaba su ayuda. Nana asintió lentamente, como si él hubiera confirmado algo que ella ya sospechaba. Y cuando ya no necesites su ayuda, ¿qué? Sentí que mis mejillas se ruborizaban de vergüenza. Nana, por favor. Pero Dante levantó una mano, silenciándome suavemente. Una pregunta justa. Miró directamente a los ojos de mi abuela. Aún no lo sé. Eso dependerá de Sofía. Una respuesta honesta. O al menos sonaba como una. Nana lo estudió por un largo momento, luego asintió de nuevo, aparentemente satisfecha. Tienes los ojos de tu padre, dijo inesperadamente. Dante se puso rígido, su expresión de repente reservada. ¿Usted conoció a mi padre? Los ojos de mi nana adquirieron esa mirada ligeramente distante que a veces tenían cuando se deslizaba entre el pasado y el presente. Hace muchos años, antes de que dejara México para irse a América, le dio una palmadita en la mano. Era un buen hombre a pesar de todo. Espero que tú seas igual. La atmósfera en la habitación había cambiado. La tensión irradiaba de Dante como el calor de un horno. Intervine cambiando de tema, preguntándole a Nana por su desayuno, si había dormido bien. El momento pasó, pero sorprendí a Dante observando a mi abuela con nuevo interés, como si la reevaluara. Nos quedamos otra hora. La conversación fluyó sorprendentemente fácil entre los tres. Nana contó historias de mi infancia. Algunas las recordaba, otras no. Dante escuchó atentamente, haciendo preguntas, riendo en los momentos oportunos. Para cuando los párpados de mi nana comenzaron a caer con fatiga, una extraña camaradería se había formado en la pequeña habitación del hospital. Deberíamos dejarte descansar, dije, besándole la frente. Ella me cogió la mano. Vuelve mañana, mi niña, tráelo si quieres. Sus ojos brillaron con algo parecido a la picardía. Es más apuesto que tu abuelo. Eso se lo concedo. Nana, exclamé mortificada. Dante se rió, el sonido rico y genuino. Sería un placer, señora Rubio. Se inclinó y le besó la mano con una cortesía de antaño. Hasta mañana. En el pasillo exterior me volví hacia él, curiosa. ¿Qué quiso decir sobre tu padre? ¿Realmente se conocían? Su expresión se cerró de inmediato. Tu abuela está confundida. Mi padre nunca vivió en México. La mentira era tan obvia que me desconcertó. ¿Por qué negar algo tan intrascendente? A menos que no fuera intrascendente en absoluto. Tenemos una reunión en Ciudad de México esta tarde, dijo, cambiando de tema abruptamente. El coche nos llevará al aeródromo en una hora. Deberías usar algo del guardarropa que te proporcioné, algo profesional. Así, de repente, volvió a dar órdenes. La vulnerabilidad momentánea había desaparecido. Me irritó su tono, pero mantuve la boca cerrada. Si mi nana realmente había conocido a su padre, podría explicar su interés en mí. Una conexión que no había considerado. No era mucho, pero era un hilo del que tirar. Una posible visión del enigma que era Dante Reyes. Estaré lista, dije simplemente. El viaje de regreso a la hacienda fue silencioso. Dante absorto en su teléfono, respondiendo a correos electrónicos y mensajes con rápidas pulsaciones. Yo miraba por la ventana, mi mente acelerada con nuevas preguntas. ¿Quién era el padre de Dante? ¿Cómo lo conocía mi nana? ¿Y por qué la mención de él causaba tanta tensión? En la hacienda, me apresuré a mi habitación para cambiarme. En el armario, encontré un traje de pantalón azul marino,
hecho a medida que tuve que admitir que era hermoso y práctico. Lo combiné con una simple blusa blanca y tacones bajos, me maquillé mínimamente y me até el cabello en una elegante coleta. Profesional, pulcra, pero aún yo. Cuando bajé al vestíbulo, Dante estaba esperando, hablando en voz baja con Alejandra. Levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos recorriéndome con aprobación. Perfecta, dijo, haciendo eco de su evaluación de la noche anterior. El helicóptero está listo. ¿Helicóptero? Por supuesto. ¿Por qué conducir cuando se podía volar? El viaje a Ciudad de México duró menos de una hora en el helicóptero privado de Dante. Aterrizamos en el techo de un reluciente rascacielos en el distrito financiero, donde otro coche esperaba para llevarnos a nuestra reunión. Esta fue con ejecutivos de una compañía naviera, la misma por la que había negociado en la cena. Las formalidades ya estaban completas. Esto era simplemente para finalizar detalles y firmar documentos. Traduje cuando fue necesario, aunque la mayoría de los italianos hablaban un excelente español. Mi papel parecía más simbólico que práctico. Una muestra de la sensibilidad cultural de Dante, quizás, o simplemente una exhibición de sus recursos, la hermosa asistente bilingüe a su lado. Un accesorio viviente de su poder. Durante toda la reunión, sentí los ojos de Dante sobre mí, no constantemente, sino en miradas breves e intensas cuando pensaba que no me daría cuenta. Algo había cambiado entre nosotros desde nuestra visita a mi nana, aunque no podía definir exactamente qué. Había una nueva conciencia, una nueva tensión eléctrica e inquietante. Después de la reunión, almorzamos en un restaurante en la azotea con vistas panorámicas de la Ciudad de México. Solo nosotros dos, Alejandra y el guardaespaldas, a una distancia discreta. Lo hiciste bien hoy, dijo Dante, sirviendo vino en mi copa sin preguntar si lo quería. El director financiero quedó impresionado con tu vocabulario financiero. Di un pequeño sorbo al vino, exquisito, por supuesto. Me especialicé en finanzas antes de cambiarme a negocios internacionales. Lo sé, ante mi ceja arqueada añadió. La verificación de antecedentes, ¿recuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo? Probablemente sabía más sobre mi historial académico que yo a estas alturas. Tu abuela, dijo después de un momento, es una mujer notable. Sonreí a pesar de mí misma. Sí, lo es. Me crió después de la muerte de mis padres. Trabajó en 2 empleos para pagarme la escuela. Nunca se quejó. Mi sonrisa se desvaneció. Se merece algo mejor que este final. La muerte nos llega a todos, Sofía. La forma en que ocurre es menos importante que lo que dejamos atrás. Lo miré, sorprendida por el giro filosófico. ¿Y qué esperas dejar atrás, Dante? Consideró la pregunta, agitando el vino en su copa. Un imperio que no se desmorone cuando me vaya. Un legado que signifique algo. ¿Hijos? Pregunté, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Su expresión se ensombreció. Quizás algún día con la persona adecuada. La implicación flotó en el aire entre nosotros, tácita pero imposible de ignorar. Cambié de tema rápidamente. ¿Cuál es nuestro horario para el resto del día? De vuelta a San Miguel de Allende. Hay una inauguración de galería esta noche a la que me gustaría asistir. Observó mi reacción con atención. A menos que prefieras descansar. Han sido un par de días agitados. De nuevo la inesperada consideración. Preguntando en lugar de ordenar. Me encontré queriendo ir, queriendo ver más de este mundo que él habitaba. Más de él. Me gustaría ir, dije, sorprendiéndome tanto a mí misma como a él. Él asintió, la satisfacción evidente en su leve sonrisa. Bien, hay un vestido. Déjame adivinar. ¿Ya seleccionado y esperando en mi habitación? No pude evitar el tono burlón que se coló en mi voz. Tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. Tengo gustos particulares, pero si prefieres elegir algo tú misma... No, dije, dándome cuenta de que lo decía en serio. Confío en tu gusto. Las palabras flotaron entre nosotros, cargadas de un significado más allá de las elecciones de ropa. Confianza.
Una palabra tan pequeña para un concepto tan monumental. Confiaba en Dante Reyes con mi vestuario, quizás con mi seguridad, posiblemente con mi corazón. Nunca. Regresamos a San Miguel de Allende en helicóptero, el paisaje bajo nosotros bañado por la luz dorada de la tarde. Esta vez, Dante se sentó a mi lado en lugar de enfrente. Su muslo rozaba el mío ocasionalmente con el movimiento de la aeronave. Cada contacto me enviaba una sacudida de conciencia, indeseable, pero innegable. En la hacienda, María nos esperaba con noticias. El médico de mi abuela había llamado. Su condición estaba estable, ni mejor ni peor. Le di las gracias, el alivio evidente en mi voz. Otro día al menos, otra oportunidad para desentrañar el misterio de la conexión de mi nana con el padre de Dante. El vestido que esperaba en mi habitación para la inauguración de la galería era de seda verde esmeralda intenso que resaltaba los matices verdes de mis ojos color avellana. Más sencillo que el vestido de cóctel azul de la noche anterior, pero no menos elegante. Junto a él había una pequeña caja de terciopelo, esta vez conteniendo una antigua pulsera de oro engastada con diminutas esmeraldas. Recorrí el delicado trabajo de metal con la punta del dedo, maravillada por su artesanía. No era una compra nueva, esta. Algo con historia, con significado. Otra cadena, otro hermoso lazo que me unía a Dante. Me duché y vestí, arreglando mi cabello en ondas sueltas sobre un hombro. El vestido me quedaba perfectamente, como sabía que lo haría. La pulsera atrapaba la luz mientras me movía, brillando como estrellas capturadas. Un golpe en la puerta anunció a Dante, impecable con un traje negro y una corbata que combinaba exactamente con mi vestido. Sus ojos se oscurecieron al recorrer mi figura, la apreciación evidente en sus profundidades. «Te ves hermosa», dijo simplemente. «Gracias». Toqué la pulsera con timidez. «Esto es exquisito. Es vintage», perteneció a mi madre. Su voz era cuidadosamente neutral. «Te queda bien». La revelación me dejó atónita. El brazalete de su madre no era algo comprado para una compañera temporal. Seguramente. El gesto se sintió más pesado que todos los demás regalos combinados. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo revisó, frunciendo el ceño ligeramente. Ha habido un cambio de planes. La inauguración de la galería se ha trasladado a una vista privada en la villa del propietario. Más exclusiva, menos gente. Me miró. ¿Todavía es aceptable? De nuevo, preguntando en lugar de decir. Asentí, curiosa por este nuevo lugar, este nuevo lado de Dante que parecía estar surgiendo, el que buscaba mi consentimiento, que compartía reliquias familiares, que me miraba como si yo fuera algo precioso en lugar de simplemente conveniente. El viaje a la villa del propietario de la galería nos llevó más alto por las colinas, por caminos sinuosos bordeados de cipreses. La noche había caído y los faros del coche cortaban la oscuridad, iluminando ocasionalmente antiguas paredes de piedra o destellos de extensas propiedades apartadas de la carretera. El propietario, Martínez, es un coleccionista de arte mexicano moderno, explicó Dante mientras conducíamos. Realiza estas vistas previas privadas para compradores serios antes de abrir las exposiciones al público. ¿Y tú eres un comprador serio?, pregunté. Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca. En ocasiones, aprecio la belleza en todas sus formas. Sus ojos se encontraron con los míos en la tenue luz del coche, y el doble significado era imposible de pasar por alto. El calor me subió a las mejillas y miré hacia otro lado, agradecida por la oscuridad. La Villa Martínez era más pequeña que la de Dante, pero no menos impresionante. Una estructura modernista de cristal y piedra incrustada en la ladera con vistas a San Miguel de Allende. Las luces de la ciudad centelleaban abajo como estrellas terrestres. La cúpula del Duomo iluminada contra el cielo nocturno. Dentro, quizás 30 personas se mezclaban entre impresionantes obras de arte exhibidas en paredes blancas y desnudas. Camareros circulaban con champán y canapés. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Era exactamente el tipo de reunión sofisticada que había imaginado que Dante frecuentaría. Mantuvo su mano en la parte baja de mi espalda
mientras nos movíamos por el espacio, presentándome a personas cuyos nombres olvidé de inmediato, deteniéndose ocasionalmente para examinar una pintura o escultura. Su conocimiento del arte me sorprendió. Hablaba inteligentemente sobre técnicas e influencias, claramente familiarizado con los artistas representados. ¿Realmente disfrutas esto?, dije en un momento de tranquilidad. No es solo por aparentar. Él levantó una ceja. ¿Creíste que lo sería? Me encogí de hombros. Los hombres en tu posición a menudo coleccionan arte como símbolos de estatus, no porque lo aprecien. ¿Hombres en mi posición? Había diversión en su voz. ¿Y qué posición es esa exactamente? Dudé, insegura de cómo definirlo. ¿Empresario? ¿Criminal? ¿Algo intermedio? Poderoso, dije finalmente. Rico, acostumbrado a exhibir tu éxito. Asintió concediendo el punto. Cierto, pero he descubierto que la vida ofrece pocos placeres genuinos. El arte es uno de ellos. Antes de que pudiera responder, un hombre alto y elegante, con cabello plateado, se nos acercó, con los brazos extendidos. Dante, por fin nos honras con tu presencia. Dante abrazó brevemente al hombre. La exposición es espectacular, Carlos. Carlos sonrió, luego volvió sus ojos curiosos hacia mí. ¿Y quién es esta visión? Sofía Rubio, una colega y amiga, dijo Dante, sorprendiéndome con la designación. Sofía, Carlos Martínez, nuestro anfitrión y el mejor curador de San Miguel de Allende. Le estreché la mano al hombre mayor, notando la forma en que sus ojos se movían entre Dante y yo, claramente viendo más que colega y amiga en nuestro lenguaje corporal. Un placer, señorita Rubio. Cualquier amigo de Dante es amigo mío. Se inclinó más cerca, conspirador. Ha estado solo demasiado tiempo. Es bueno verlo con alguien digno de su atención. Antes de que pudiera corregir su suposición, Carlos fue apartado por otro invitado, dejándome con Dante, quien parecía tanto divertido como ligeramente avergonzado por la franqueza de su amigo. Lamento eso, dijo. Carlos ha estado tratando de casarme durante años. Cree que trabajo demasiado. ¿Lo haces?, pregunté, genuinamente curiosa. Él consideró la pregunta. Probablemente, pero mi trabajo es complicado. No deja mucho espacio para relaciones convencionales. ¿Por las horas o por la naturaleza del trabajo? Sus ojos se agudizaron, evaluándome. Ambos. Pasamos a examinar un llamativo lienzo abstracto, pero la conversación persistía en mi mente. ¿Qué hacía exactamente Dante que hacía tan difíciles las relaciones? La cena con los empresarios italianos, la adquisición de la compañía naviera. Parecían negocios legítimos, aunque agresivos. Pero había habido corrientes subterráneas, referencias a almacenes y funcionarios de aduanas que insinuaban algo menos que legal. Mientras circulábamos por la galería, noté una cara familiar. Elio Ferra, uno de los hombres de la cena de anoche. Estaba hablando intensamente con un hombre más joven en un rincón, aún sin darse cuenta de nuestra presencia. Toqué el brazo de Dante, asintiendo discretamente en dirección a Ferra. La expresión de Dante se endureció casi imperceptiblemente. Interesante, no estaba en la lista de invitados. Me guío suavemente en la dirección opuesta. Evitémoslo por ahora. Prefiero no mezclar negocios y placer esta noche. Pero era demasiado tarde. Ferra nos había visto y se abría paso entre la multitud, una sonrisa depredadora en su rostro. «Reyes», dijo, extendiendo la mano. «Qué grata sorpresa». Dante le estrechó la mano, su expresión agradable pero cautelosa. «Elio, no esperaba verte aquí. Martínez y yo nos conocemos de toda la vida». Los ojos de Ferra se posaron en mí, deteniéndose en la pulsera de esmeraldas de mi muñeca. «Señorita Rubio, qué gusto volver a verla. Esa es una pieza hermosa». Asentí en agradecimiento, incómoda bajo su escrutinio. Había algo frío en sus ojos, algo calculador que me erizaba la piel. «Con permiso», dijo Dante, su mano regresando a mi espalda. Sofía estaba admirando la escultura de los Blanco. Nos alejamos, pero pude sentir los ojos de Ferra siguiéndonos. Una vez que estuvimos fuera de su alcance, Dante se inclinó, su aliento cálido contra mi oído.
No está aquí por accidente, murmuró, y reconoció el brazalete de mi madre. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Es eso significativo? La expresión de Dante era sombría. Mucho. Significa que sabe lo que eres para mí. ¿Y qué soy para ti? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. Más de lo que debería ser, dijo suavemente. Más de lo que es seguro para cualquiera de los dos. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, una conmoción cerca de la entrada atrajo la atención de todos. 3 hombres de traje oscuro habían entrado. Su postura y comportamiento gritaban seguridad, o quizás algo más oficial. Recorrieron la sala con eficiencia practicada. Luego se movieron hacia nuestro anfitrión, Carlos, quien parecía sorprendido y preocupado. La postura de Dante cambió instantáneamente, la tensión irradiando de él. Me tomó del codo dirigiéndome hacia una salida lateral. Tenemos que irnos ahora. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Guardia de finanzas, dijo con gravedad. Policía financiera. No es gente con la que quiera hablar esta noche. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Policía financiera significaba investigaciones, posiblemente arrestos. Y Dante estaba claramente ansioso por evitarlos, lo que me decía más sobre sus negocios de lo que cualquier explicación directa podría haberlo hecho. Nos escabullimos por la salida lateral y por un pasillo de servicio. Dante se movía con la confianza de alguien que había mapeado rutas de escape con anticipación. Otro coche esperaba en una entrada de servicio con un conductor diferente, no el que nos había traído. Mientras nos alejábamos de la villa, vi a Ferra observándonos desde una ventana, su expresión satisfecha, triunfante incluso. Nos tendió una trampa, dije dándome cuenta. Ferra. Sabía que la policía estaría allí. Dante asintió, su expresión dura como el granito. Sí, lo hizo. ¿Pero por qué? ¿Qué gana? Dante guardó silencio por un largo momento, sus ojos fijos en el camino. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada, pero con una furia subyacente que me produjo un escalofrío. Porque quiere lo que tengo, lo que he construido, y cree que eres mi debilidad. Lo miré, procesando sus palabras, las implicaciones. ¿Lo soy? Sus ojos se encontraron con los míos en la oscuridad del coche, feroces y posesivos. Sí, dijo simplemente. Lo eres. El silencio nos envolvió mientras el coche aceleraba por la noche de Guanajuato. La admisión de Dante flotaba en el aire entre nosotros. Yo era su debilidad. La idea era a la vez aterradora y embriagadora. Este hombre poderoso y peligroso me había permitido a mí, una simple camarera a la que conocía desde hacía apenas unos días, convertirme en su vulnerabilidad. ¿Qué pasa ahora? Pregunté finalmente, mi voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. La mandíbula de Dante estaba tensa, sus ojos fijos en el oscuro camino que se extendía. Ahora nos adaptamos, los planes cambian, nos vamos de San Miguel de Allende mañana. Mi corazón dio un vuelco. Pero tu abuela vendrá con nosotros, dijo. Su tono no admitía discusión. Ya he hecho los arreglos. Un transporte médico privado a mi propiedad en las montañas de Querétaro. El médico de la Ciudad de México la acompañará. Recibirá la mejor atención posible, Sofía. Te lo prometo. La decisión me dejó atónita. En cuestión de minutos, había reorganizado por completo nuestras vidas, la mía y la de mi nana, sin consulta, sin dudar. Una parte de mí quería rebelarse contra tanta prepotencia. Pero otra parte, la que había visto la sonrisa triunfante de Ferra, la que había sentido la urgencia de nuestra huida, comprendió la necesidad. Querétaro, repetí, tratando de asimilarlo. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Su mano encontró la mía en la oscuridad, su agarre firme y cálido. No dejaré que te usen para llegar a mí, Sofía. No dejaré que te hagan daño. ¿Quiénes son ellos? Ferra, la policía financiera. Me giré para mirarlo de frente. Dante, necesito entender en medio de qué estoy metida.
Permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego suspiró, un sonido pesado de resignación. Te mereces la verdad, al menos parte de ella. Me apretó la mano una vez, luego la soltó para pasar los dedos por su cabello. La compañía naviera que adquirimos ayer es una fachada. Lo ha sido durante décadas. Drogas, armas, mercancías falsificadas, todo moviéndose por sus puertos, por esos almacenes en Laja. ¿Y tú lo sabías cuando lo compraste? Una sonrisa sombría tocó sus labios. No era un problema, Sofía, era una característica. El negocio legítimo pierde dinero, el ilegítimo gana millones. Tragué saliva con fuerza. La realidad de quién era él, de lo que era, de repente imposible de ignorar. No eres solo un empresario. No, asintió en voz baja. No solo un empresario. ¿Y los otros? Ferra, los hermanos Blanco, competidores, socios, a veces enemigos cuando les conviene. Su voz se endureció. Ferra quiere lo que yo he construido. Creía que poniendo a la guardia sobre mí debilitaría mi posición. Me obligaría a venderle mi participación con descuento para evitar un procesamiento. ¿Habría funcionado si no nos hubiéramos ido? La risa de Dante carecía de humor. Tengo acuerdos con ciertos funcionarios, pero habría sido inconveniente. Preguntas hechas, registros examinados. Mejor evitarlo por completo. Mi mente se aceleró, conectando puntos, viendo el panorama general. ¿Y yo? ¿Dónde encajo en todo esto? Se volvió hacia mí entonces, su expresión más suave de lo que nunca la había visto. Se suponía que serías temporal, Sofía. Una traductora, nada más. Una mujer hermosa e inteligente que podría ayudarme a navegar algunas reuniones, luego regresar a su vida. Sus ojos se clavaron en los míos, pero luego te oí contestar esa llamada telefónica en perfecto italiano. Vi el dolor en tus ojos cuando hablaste de tu abuela. Vi tu coraje cuando entraste en mi oficina, aterrorizada, pero decidida. Negó con la cabeza ligeramente. Y de repente, temporal no fue suficiente. Mi corazón latía contra mis costillas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te quiero conmigo, Sofía. No solo por estas 2 semanas. No solo como traductora o asistente. Su voz bajó más. Estoy diciendo que no me he sentido así por nadie en mucho tiempo. Quizás nunca. Lo miré, sin palabras. Esto no podía ser real. Hombres como Dante Reyes no se enamoraban de mujeres como yo. Las usaban, tal vez las disfrutaban por un tiempo, luego seguían adelante. Las palabras de María resonaron en mi mente. Cuando termina, el brazalete de tu madre, dije de repente. Me diste el brazalete de tu madre. Algo parecido a la vulnerabilidad parpadeó en su rostro. Sí. ¿Por qué? Él miró hacia otro lado, su perfil afilado contra las luces que pasaban afuera. Porque te quedaba bien, porque quería verlo en tu muñeca, porque... Dudó, luego terminó suavemente. Porque ella te habría querido. La simple afirmación me golpeó con una fuerza inesperada. Esto no era solo deseo o conveniencia. Esto era más profundo, más significativo. Pensé en cómo había hablado con mi abuela, la conexión genuina que habían formado. Pensé en cómo había arreglado su atención médica. No solo una vez, sino 2. Ahora tu padre, dije, las piezas encajando. Mi nana sí lo conoció, ¿es verdad? Por eso te interesaste en mí desde el principio. Viste mi nombre en los registros de empleados y lo reconociste. Dante asintió lentamente. Antonio Rubio. Trabajó para mi padre en los primeros días antes de que yo naciera. Eran cercanos, más que colegas. Me miró. Cuando vi tu nombre sentí curiosidad. Cuando te investigué y descubrí que eras su nieta, me intrigó. Mi abuelo murió antes de que yo naciera, dije en voz baja. Mi nana nunca habló mucho de él. Murió sirviendo a mi padre, dijo Dante, su voz solemne. Una deuda que mi familia nunca ha pagado correctamente. La revelación me aturdió. Todo este tiempo, todas estas conexiones inexplicables, tenían raíces de décadas de profundidad en relaciones que nunca había conocido.
en un mundo del que nunca había sido parte. ¿Es por eso que me ayudaste? Culpa, una deuda. Al principio, quizás, admitió, pero ya no. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, intensos, incluso en la tenue luz. No desde que te conocí, no desde que te besé. Llegamos a la hacienda para encontrarla en un estado de caos controlado. El personal se movía eficientemente, empacando lo esencial, asegurando la casa para una ausencia prolongada. Alejandra nos recibió en la puerta, tablet en mano, ya informando a Dante sobre los arreglos. El jet privado reabastecido y esperando, la propiedad en Querétaro preparada, el transporte médico para mi nana programado para el amanecer. Sus cosas han sido empacadas, señorita Rubio, me informó con su eficiencia habitual. ¿Necesita algo específico para el viaje? Negué con la cabeza, todavía tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. No, gracias. Dante dio instrucciones, su voz tranquila pero autoritaria, el líder natural en una crisis. En una hora, la hacienda estaba asegurada, los artículos esenciales empacados, y estábamos listos para partir. Me senté en la parte trasera de otro coche sin identificación, observando las luces de San Miguel de Allende retroceder en la distancia, preguntándome si alguna vez volvería a ver mi tierra natal. El aeródromo privado estaba desierto, salvo por el jet de Dante y un puñado de personal de tierra. Mientras abordábamos, noté al guardaespaldas, cuyo nombre ahora sabía que era Marcos, hablando intensamente con el piloto, probablemente revisando los protocolos de seguridad. Dante me guió a un asiento, su mano cálida en la parte baja de mi espalda. Intenta descansar, dijo suavemente. Ha sido un día largo. ¿Y mi nana? Pregunté, todavía preocupada a pesar de sus garantías. El transporte médico sale al amanecer. Llegará a la propiedad de Querétaro unas pocas horas después de nosotros. Me apretó el hombro. El médico dice que está estable. El traslado no le hará daño. Asentí, demasiado agotada para discutir. Mientras los motores del jet cobraban vida, me recosté en mi asiento, cerrando los ojos. A pesar de todo, a pesar del peligro y la incertidumbre en las revelaciones, una extraña paz se asentó en mi alma. Pasara lo que pasara después, no estaba sola. Debo haberme adormecido porque lo siguiente que supe fue que Dante me sacudía suavemente para despertarme. Estamos aterrizando, dijo suavemente. Fuera de la ventana, montañas cubiertas de nieve se alzaban contra un cielo antes del amanecer. Descendimos a un valle salpicado de luces. Aterrizamos en otra pista de aterrizaje privada. Un vehículo esperaba en la pista, más grande que un coche, más parecido a un pequeño vehículo blindado de transporte de personal. Bienvenida a Querétaro, dijo Dante mientras desembarcábamos, el aire fresco de la montaña llenándome los pulmones. Su propiedad resultó ser una fortaleza disfrazada de chalet, piedra y madera por fuera, seguridad de última generación y lujo por dentro. El personal nos recibió con la misma deferencia que había visto en la hacienda de Guanajuato. Me mostraron una suite que rivalizaba con la de San Miguel de Allende, con impresionantes vistas de las montañas. Mi nana llegará en aproximadamente 3 horas, me informó Dante mientras un miembro del personal desempacaba mis cosas. Estará en la suite médica de la planta baja. El médico se quedará en el lugar. Asentí, la gratitud me invadió. Fuera lo que fuera Dante, cualquier oscuridad que existiera en su mundo, había cumplido su palabra de cuidar de mi abuela. Después de ducharme y cambiarme a ropa más apropiada para el clima alpino, encontré a Dante en su estudio, hablando por teléfono en un rápido italiano. Terminó la llamada cuando entré, su expresión preocupada. ¿Problemas?, pregunté. Complicaciones, corrigió, indicándome que me sentara. Ferra está haciendo movimientos más rápido de lo previsto. Se ha aliado con los hermanos Blanco. Están tratando de convencer a mis otros socios de que me he convertido en una carga. Por mi culpa, dije, la realización amarga en mi lengua. Los ojos de Dante se suavizaron. No por ti, Sofía. Por mis sentimientos por ti. Se arrodilló ante mi silla, tomando mis manos entre las suyas. No me arrepiento de nada, ¿lo entiendes? Asentí,
la garganta apretada por la emoción. Este hombre poderoso y peligroso estaba de rodillas ante mí, la vulnerabilidad desnuda en sus ojos. Lo que sea que hubiera hecho, cualquier oscuridad que existiera en su alma, sus sentimientos por mí eran genuinos. De eso estaba segura. Nana ha llegado, anunció un miembro del personal desde la puerta, rompiendo el momento. Pasé la mañana con mi abuela, quien tomó el cambio de ubicación con notable ecuanimidad. Las montañas son buenas para el alma, dijo, mirando los picos nevados desde su cómoda cama médica. Y añadió, asintiendo hacia Dante, quien estaba a una distancia respetuosa. Él cuida de los suyos, como su padre antes que él. Miré a Dante notando el destello de sorpresa en sus ojos. ¿Recuerda a su padre? Sí, mi niña. La sonrisa de Nana era triste, pero cariñosa. Antonio lo quería como a un hermano. Murió por él al final. Me cogió la mano. La familia no siempre es de sangre, mi niña. A veces es quien está a tu lado cuando el mundo se desmorona. Sus palabras me acompañaron a medida que avanzaba el día. Mientras observaba a Dante manejar su imperio desde la distancia a través de llamadas telefónicas y videoconferencias, mientras observaba el respeto, casi miedo, que su personal le mostraba. Este era un hombre que había construido algo formidable, algo que existía tanto en las sombras como en la luz, y de alguna manera inexplicablemente me había elegido a mí para estar a su lado. Esa tarde, después de que mi nana se hubo dormido y el chalet se había quedado en silencio, encontré a Dante en la terraza, con un vaso de whisky en la mano, su mirada fija en las montañas iluminadas por la luna. Deberías estar descansando, dijo sin girarse. Tú también. Me acerqué para pararme a su lado, apretando más mi cardigan contra el frío. ¿Qué tan mal está la situación con Ferra? Dio un sorbo a su whisky, pensándolo. Manejable por ahora. He recurrido a algunos favores, recordado a ciertas personas sus obligaciones. Su boca se curvó en una sonrisa sombría. El problema con hombres como Ferra es que olvidan que la lealtad funciona en ambos sentidos. Y tu negocio, tu imperio, sobrevivirá. Puede que necesite reestructuración. Algunos intereses vendidos, otros consolidados. Se volvió hacia mí entonces, sus ojos serios. Pero eso no es lo que te preocupa, ¿verdad? Negué con la cabeza, reuniendo mi coraje. ¿Qué pasará cuando esto termine? ¿Cuando Ferra sea neutralizado? ¿Cuando mi abuela... No pude terminar la frase. ¿Cuando se haya ido? Completó suavemente. Asentí, las lágrimas picándome los ojos. Dante dejó su vaso y tomó mis manos entre las suyas, su tacto cálido contra mis dedos fríos. ¿Qué quieres que pase, Sofía? La pregunta fue tan directa, tan desprovista de manipulación o presunción que me dejó perpleja. Durante días me había dejado arrastrar por las decisiones de Dante, el mundo de Dante, los deseos de Dante. Ahora me preguntaba por los míos. Comencé. Luego me detuve, insegura. ¿Qué quería? ¿Volver a mi departamento solitario en Monterrey? ¿A mi trabajo mal pagado en el restaurante? ¿A la vida que había estado viviendo? Segura quizás, pero vacía. ¿O quería esto? ¿El peligro? Sí, pero también la pasión, el propósito, la sensación de pertenecer a algo más grande que yo misma, de pertenecer a alguien que me miraba como Dante lo hacía ahora, con un anhelo tan desnudo que me hizo tartamudear el corazón. Quiero quedarme, susurré finalmente, contigo, todo el tiempo que me quieras. Algo parecido a un alivio inundó su rostro. Siempre te querré, Sofía, siempre. Me atrajo hacia él, sus brazos rodeándome, su corazón latiendo fuerte y constante contra el mío. Pero debes saber lo que eso significa. Mi mundo no es seguro, no es simple. Siempre habrá hombres como Ferra, amenazas que sortear, compromisos que hacer. Me aparté ligeramente para mirarle a los ojos. ¿Eso es una advertencia o una disculpa? Una sonrisa tocó sus labios. Ambas, ninguna. Su mano se alzó para acariciar mi mejilla. Soy quien soy, Sofía. No puedo cambiar eso, ni siquiera por ti, pero puedo prometerte esto.
Nunca más estarás sola, nunca te faltará nada, y te protegeré con mi vida. No fue una declaración de amor convencional, no fueron rosas y sonetos y felices para siempre. Fue algo más real, más tangible. Una promesa de un hombre que cumplía sus promesas sin importar el costo. Eso es suficiente, dije, y lo dije en serio. Eso es suficiente para mí. Cuando me besó allí, en la terraza iluminada por la luna, con los Alpes alzándose como centinelas a nuestro alrededor, sentí que algo se asentaba en mi alma. Un reconocimiento, un regreso a casa. Este era mi lugar, no en la vida segura y predecible que había construido después de huir de la Ciudad de México, sino aquí, en los brazos de un hombre peligroso que me miraba como si fuera preciosa sin medida. 6 meses después, mi nana falleció pacíficamente mientras dormía, con su mano en la mía. Dante se mantuvo en vigilia a nuestro lado. La enterramos en el pequeño cementerio de un pueblo de montaña en Querétaro, la nieve cayendo suavemente sobre las flores frescas. Un año después, el cuerpo de Ferra fue encontrado en el río Lerma, su imperio desmantelado, sus aliados dispersos o absorbidos por la creciente organización de Dante. Nunca pregunté por los detalles. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin hacer. 2 años después, Dante colocó un anillo en mi dedo, una reliquia familiar. Dijo que había pertenecido a su abuela. Nos casamos en una ceremonia privada, solo nosotros y un puñado de asociados de confianza. Sin vestido blanco, sin iglesia, sin promesas de felicidad convencional. En cambio, había verdad, había pasión, había un vínculo forjado en el peligro y fortalecido por la elección. Todas las noches me duermo en sus brazos, sintiendo el ritmo constante de su corazón contra mi espalda. Todas las mañanas me despierto para encontrarlo mirándome como si no pudiera creer que soy real, que lo he elegido a él, su mundo, su vida. Comenzó con una llamada telefónica en italiano, respondida frente al hombre equivocado en el momento equivocado. Se convirtió en la llamada correcta con el hombre correcto en el momento exactamente correcto.